Hola a todos, espero que tengan un día maravilloso. Hoy seremos testigos del momento en que el director ejecutivo Alex deja de ser un invitado en la vida de Henry. Cuando un llanto repentino en el supermercado lo obligó a sostener a su bebé correctamente, todo en su interior comenzó a cambiar. Si te ha gustado la historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Bajo la suave luz matutina que se filtraba a través de las cortinas, el rostro del pequeño Henry yacía plácidamente en su cuna. Sus mejillas estaban sonrojadas, sus labios ligeramente entreabiertos, como si soñara con algo tierno. Tuna estaba a su lado. Sus dedos acariciaron la mejilla de su hijo con una ternura profundamente arraigada en su ser. Luego se volvió hacia Alex. Era alto y algo rígido, y aún conservaba un ligero olor a oficina, cuero y tinta. La pulcritud impoluta de un mundo que funciona según un horario. Ahora parecía tan fuera de lugar como un estudiante nuevo que hubiera entrado por error en un aula. Tuna esbozó una pequeña cálida pero firme sonrisa y susurró para no despertar a Henry. «Sostén al bebé así», dijo. «Guía su brazo con calma y confianza. No tengas miedo, los niños no se rompen fácilmente». Alex respiró hondo. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos multimillonarios, temblaron al extenderlas. En el instante en que las yemas de los dedos de Alex tocaron la piel suave y aterciopelada de Henry, una extraña sensación recorrió su columna vertebral, no miedo, sino asombro. Una mezcla de asombro y miedo le oprimió el pecho al comprender de repente lo frágil que era la vida. Tuna observaba atentamente con una mirada amable pero sutilmente desafiante, como si hiciera una pregunta sin necesidad de palabras. «¿De verdad estás aquí? ¿Estás dispuesto?» Ella lo guió paso a paso. Cómo cambiar un pañal sin prisas, cómo calentar un biberón y probarlo en la muñeca, cómo sujetar el cuello de Henry cuando se le carga, cómo calmar a un bebé que llora sin entrar en pánico. Alex escuchaba como si fuera la reunión más importante de su vida. Imitaba cada movimiento con cuidado y precisión, pero sus primeros intentos fueron bastante torpes. Henry se removió y dejó escapar un pequeño sonido de disgusto, como para recordarle que al mundo no le importaban los objetivos trimestrales. Y en ese preciso instante, Alex sintió un vacío silencioso que nunca antes había nombrado el vacío dejado por la preocupación. Una conexión sin palabras que no podía resolver con la lógica. Tuna lo vio reflejado en sus ojos. La fachada del director ejecutivo se ha desvanecido. Se ha ido, pero la grieta es lo suficientemente grande como para que se vislumbre algo humano, dijo en voz baja. «Ahora confía en mí». Las palabras fluían como el viento, pero conllevaban un gran peso. No presión, sino una promesa, un hilo que unía a Alex con Henry y con ella. En la quietud de la habitación donde el tiempo se ralentiza y algo nuevo comienza a echar raíces, el apartamento se llena rápidamente de una suave vitalidad. Abrió el armario y sacó el carrito de la compra. Revisó las correas y las ruedas como de costumbre. Añadió un biberón de leche, pañales de repuesto y una manta suave a la cesta de almacenamiento que había debajo. Con atención y práctica, Alex observaba como si intentara memorizar cada detalle. «Intenta empujar», dijo Tuna. Su voz transmitía una tranquila seguridad. Alex se agachó, agarró el asa y empujó suavemente hacia adelante. Las ruedas se deslizaron con suavidad sobre el suelo de madera. Henry yacía dentro con los ojos bien abiertos, mirando hacia arriba como si el techo se hubiera convertido en un cielo completamente nuevo. Una extraña calidez envolvía a Alex. No era una carga ni una obligación, sino algo suave y delicado que descansaba sobre su hombro. Tuna revisó su bolso otra vez y levantó la vista. «Vámonos». Entraron al pasillo, Alex empujando el carrito. Tuna caminaba a su lado. Sus dedos rozaron ligeramente su brazo casi por accidente. Pero le recorrió un escalofrío. El aire de la mañana era fresco. Una suave brisa lo acariciaba. Llevaba el fresco aroma a césped recién cortado que flotaba desde el parque cercano. Al salir a la calle, la luz del sol los envolvió a los tres y por un momento,
Alex se sentía como en un retrato familiar del que jamás se había imaginado formar parte. Miró a Tuna, quien le sonrió a Henry. Esa mirada tierna le partió el corazón a Alex. Una nueva emoción surgió en su interior. No era lástima, sino un anhelo silencioso de protegerlos, de permanecer en sus brazos, de asegurarse de que esta pequeña vida ya no se sintiera sola. El tranvía avanzaba con paso firme por la acera. Cada giro del volante era como un latido compartido que los llevaba al supermercado, donde una tarea cotidiana se convertiría discretamente en una de las lecciones más profundas de Alex. El supermercado los recibió con el cálido aroma de los productos horneados y música relajante. Tuna iba adelante y el carrito de la compra se deslizaba suavemente por los pasillos. Fueron a la zona infantil, leche de fórmula, biberones, toallitas húmedas, juguetes. Alex disminuyó un poco la velocidad, abrumada por la enorme cantidad de opciones para un estómago pequeño. Tuna examinó una lata, leyó los ingredientes y la dejó sobre la mesa. «Elige uno», dijo. Alex dudó. Cogió la etiqueta con la edad equivocada, pero él mismo la corrigió con la amable ayuda del profesor. Lee atentamente comprueba la fecha de caducidad y coloca la lata en el carrito de la compra correcto. Despacio, con cuidado y con seguridad. Henry dejó escapar un suave suspiro como si asintiera. Tuna soltó una risita suave y Alex sintió cómo la tensión en su pecho disminuía. Aquí no hay plazos, solo pequeñas decisiones que tienen un peso inmenso. El carrito de la compra está repleto de artículos de primera necesidad: verduras, yogur, galletas saladas. Tuna le enseñó cómo comprobar la fecha de caducidad y elegir la fruta adecuada. Se movían despacio como compañeros aprendiendo el mismo ritmo. De repente Henry gritó. Tuna se inclinó, pero Alex levantó la mano. «Déjame intentarlo». Tuna hizo una pausa por un instante y luego asintió. Alex levantó a Henry exactamente como le habían enseñado, sosteniendo su cabeza y manteniéndolo cerca de su pecho. Le dio unas palmaditas en la espalda al bebé y le susurró palabras sin sentido, no porque las palabras importaran, sino porque la voz importaba. Por un momento Henry siguió llorando. Entonces cesó el llanto. Henry se apoyó en el hombro de Alex buscando calor, como si Alex lo reconociera. Tuna estaba de pie junto a ellos con los ojos brillantes y la mano apoyada suavemente en el brazo de Alex. El bullicio del supermercado se fue desvaneciendo. El tiempo parecía transcurrir sin fin. Lo único que quedaba era el ritmo silencioso de 3 latidos. Una vez que Henry se hubo calmado por completo, Alex lo volvió a colocar con cuidado en el cochecito. La sonrisa de Tuna lo decía todo. Lo logró. Continuaron de compras, pero el ambiente había cambiado. Ya no eran profesor y alumnos, sino compañeros. La luz dorada del atardecer brillaba intensamente. Extendieron un paño de fieltro a lo largo del camino a casa y la puerta se cerró tras ellos, marcando el final de un corto trayecto. Tuna llevó las bolsas a la cocina mientras que Alex empujó el carrito de la compra hacia el salón. «Sujeta a Henry, por favor», dijo Tuna con voz cansada pero suave. Esta vez Alex no dudó. Levantó a Henry en brazos y el pequeño cuerpo se apoyó contra su pecho con la misma naturalidad con la que respiraba. Caminaba de un lado a otro, meciéndose suavemente, tarareando una melodía sin nombre. Henry tenía la mirada baja y sus pequeños dedos se aferraban con fuerza al cuello de Alex. Tuna se detuvo en medio de la tarea de empacar sus cosas. Observó al hombre antes tan distante que ahora sostenía a su hijo con una mirada tierna. Se acercó y le puso la mano en el hombro. No se pronunció ni una palabra. El silencio lo decía todo. Tuna comenzó a lavar la fruta en el fregadero mientras el agua fluía sin cesar. Alex la miró por un segundo y luego acomodó a Henry más arriba sobre sus hombros, tal como ella le había enseñado. El cálido aliento del bebé rozó su clavícula y Alex ajustó su ritmo, disminuyendo la velocidad y tranquilizándose. Llevó a Henry hacia la ventana.
Se balanceó suavemente mientras Tuna abría el armario y ordenaba los estantes. Cuando se volvió, su mirada se posó en las manos de Alex. Desde luego ya no había prisa, y su expresión se suavizó hasta casi mostrar alivio. Alex se aclaró la garganta con ganas de decir 1000 cosas. Pero solo una cosa ha salido a la luz: estoy aprendiendo. Lo admitió. Tuna asintió una vez como si eso fuera todo lo que necesitaba oír, y luego extendió la mano y le apretó suavemente el brazo. Henry suspiró y el apartamento pareció iluminarse considerablemente. Juntos colocaron los biberones en el estante y sacaron las verduras del refrigerador, mientras Henry dormía plácidamente en los brazos de Alex. Cada movimiento tenía un propósito. Fue casi un acto ceremonial, como una familia que aún se está formando. Cuando todo terminó, se sentaron en el sofá. Henry se acurrucó entre ellos. El sol poniente bañaba la habitación con un tono dorado anaranjado. Alex miró a Tuna, luego a Henry, y por primera vez sintió que el vacío en su pecho se llenaba. No por ambición, sino por una presencia tranquila e insustituible. La pequeña cocina se iluminó bajo una cálida luz amarilla. El tipo de luz que suaviza hasta las encimeras más sencillas. Tuna estaba de pie junto al fregadero lavando verduras con las mangas remangadas y el pelo recogido. Alex estaba de pie a su lado con las mangas remangadas, observando sus manos como solía hacerlo al examinar el ábaco concentrado y tratando de aprender el patrón. «Puedes empezar con las cebollas», dijo Tuna, empujando la tabla de cortar hacia sí misma. Alex sostenía el cuchillo como si fuera una herramienta a la que respetaba. Colocó la cebolla en su sitio presionando inicialmente con demasiada fuerza hasta que la hoja la tocó. La mano de Tuna resbaló ligeramente y sin dudarlo ajustó su agarre sobre el cuchillo. «Tómalo con calma», le recordó ella con voz tranquila. «No te fuerces». Alex asintió con la mandíbula apretada por la concentración. Lo intentó de nuevo, esta vez más despacio. El cuchillo se movió con cuidado y finalmente la cebolla cedió. El aroma le llegó a los ojos casi de inmediato. Parpadeó rápidamente y fingió que no había pasado nada. Tuna sonrió levemente. «Ya se te saltan las lágrimas. Es solo la cebolla», dijo Alex con voz a la defensiva pero con un toque de diversión. «No es mi emoción». Tuna soltó una risita suave cuyo sonido pareció alejar algo de la habitación. No eliminó la carga que llevaban, pero la alivió. En la sala de estar cercana, Henry estaba sentado en una mecedora. Sus ojos se abrieron de par en par al observar sus movimientos. De vez en cuando el niño reía con deleite, como si le divirtieran las sencillas acciones de los adultos que intentaban darle de comer. Se añadió ajo a la sartén que chisporroteaba ruidosamente. Cálido y familiar. El aroma se extiende rápidamente. Los sabores se combinan a la perfección con la dulzura del arroz caliente y la frescura refrescante de las hierbas frescas. La cocina empezaba a sentirse como un lugar para vivir, no solo para existir. Alex miró a Tuna mientras se movía. Un mechón de pelo le caía sobre la frente. Una leve gota de sudor le perlaba las sienes a causa del calor de la estufa. Su concentración permanecía inmóvil pero firme. Había visto mujeres en bailes deslumbrantes, perfectamente maquilladas, con sonrisas cuidadosamente elaboradas, pero ahora mismo en esta humilde cocina. Tuna era más hermosa que cualquier mujer que él hubiera visto jamás. Hizo una pausa con el cuchillo aún suspendido en el aire, y la pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera detenerse. Tuna no levantó la vista de inmediato. «Estoy bien», dijo automáticamente. Pero Alex escuchó la verdad en el breve silencio antes de que las palabras salieran. Dejó el cuchillo y dijo: «No tienes que estar bien todo el tiempo». Habló en voz baja. Finalmente, Tuna lo miró con los ojos llenos de gratitud. Se produjo un profundo silencio casi incómodo, porque significaba mucho que se lo preguntaran. Ella asintió levemente y volvió a concentrarse en la sartén. Continuaron cocinando uno al lado del otro. A veces sus hombros se tocaban y sus manos se rozaban ligeramente cuando uno intentaba coger la sal al mismo tiempo que el otro.
No hubo nada dramático, solo la cercanía que sentían al trabajar juntos. La conversación fluía con naturalidad, como una calidez que llenaba espacios vacíos. Alex describió un día de trabajo típico para él, reuniones que se acumulaban como fichas de dominó, presión de los clientes y números que no hacían caso. Él no presume ni dramatiza. Hablaba como un hombre cansado, solo y agobiado por todo. Tuna escuchaba tarareando suavemente sin interrumpir, dejando que sus propias palabras fluyeran libremente. Entonces, Tuna comenzó a hablar lentamente. No discursos largos, sino historias cortas. Trata sobre la soledad que sintió al criar a Henry al principio, sobre cómo aprendió a escuchar la respiración de su hijo en la oscuridad, sobre cómo solía sostener el teléfono en la mano por la noche. Me quedé mirándolo fijamente, preguntándome si debía llamar a alguien. Luego lo volvieron a dejar porque no querían convertirse en una carga. A Alex se le hizo un nudo en la garganta. Quería disculparse de nuevo, pero sabía que una disculpa sería inútil sin un cambio. Así que mantuvo la calma. Siguió cortando, siguió removiendo, siguió de pie a su lado. Henry volvió a reírse, esta vez más fuerte. Tuna se dio la vuelta y le sonrió a su hijo, y Alex siguió su mirada. El bebé pateaba suavemente en los brazos de la mecedora, saludando como si celebrara el sonido de sus voces juntas en la misma habitación. Cuando la comida estuvo lista, Tuna dispuso cuidadosamente la comida en el plato. Alex acercó a Henry para que el bebé pudiera oler la comida. Los ojos de Henry se abrieron de par en par, y luego dejó escapar un pequeño grito de emoción, como si disfrutara del calor que inundaba la casa. Tuna los observaba conmovida hasta las lágrimas. La esperanza se mezcla con el pesar por lo que faltó en el pasado, pero sobre todo con la alegría por lo que tenemos actualmente. La comida no fue elaborada, pero se sintió como un festín suntuoso. Se sentaron. Alex colocó a Henry cerca para poder vigilarlo y comieron despacio. El primer bocado fue silencioso, luego los ojos de Tuna se alzaron hacia el rostro de Alex expectantes. Alex masticó y luego asintió. Está realmente delicioso. Los hombros de Tuna se relajaron un poco, como si hubiera estado reprimiendo la tensión durante todo este tiempo. Alex dio otro bocado y sintió un calor que se extendía por su pecho. No es solo por la comida, sino también porque está aquí comiendo con ellos en lugar de salir corriendo al trabajo. Henry miró los platos con deleite. El niño pequeño rió suavemente y ambos adultos sonrieron con naturalidad. Cuando terminó la cena, recogieron juntos. Alex lava los platos mientras Tuna limpia la encimera. Sus movimientos estaban ahora coordinados como si ya lo hubieran hecho antes, aunque nunca lo hubieran hecho. El apartamento estaba impregnado de la quietud de la rutina diaria. Una calma milagrosa tras meses de tensión. La noche cayó en paz. La sala de estar estaba iluminada por el suave resplandor de la lámpara de noche y la tenue luz del pasillo. Tuna preparó el último biberón de leche del día. Como de costumbre, se tomó la temperatura en la muñeca. Alex estaba sentado en el sillón sosteniendo a Henry con firmeza en sus brazos. El niño bebió su leche con satisfacción. Su manita colgaba agarrando el pulgar de Alex con sorprendente fuerza. Tuna estaba sentada a su lado en una silla. Tarareaba una suave nana. Su voz resonaba en la oscuridad como un pequeño arroyo constante, tranquilizadora y familiar. Alex escuchaba sintiendo la respiración de Henry subir y bajar contra su pecho. Le dio unas palmaditas suaves en la espalda al bebé con movimientos lentos y familiares. Ya no necesitaba pensar más. Su cuerpo había aprendido cuando la botella estaba vacía. Henry suspiró suavemente y se acurrucó más en los brazos de Alex. Los párpados del bebé parpadearon y luego se cerraron. Un sueño profundo y reparador lo invadió, pesado y reconfortante. Alex no tenía prisa por acostar al bebé. Lo abrazó un poco más, como si temiera que el momento se esfumara si se movía demasiado rápido. Tuna lo miró con ojos tiernos y llenos de emoción. Ella no lo estaba molestando, lo entendió. «Gracias por hoy», susurró.
Alex negó con la cabeza lentamente. Siguió mirando fijamente el rostro dormido de Henry. «Soy yo quien debería darte las gracias», dijo. «Has estado haciendo esto solo durante demasiado tiempo». A Tuna se le hizo un nudo en la garganta. Extendió la mano y la colocó suavemente sobre la muñeca de Alex. Ese pequeño gesto fue un ancla sólida. El silencio los envolvió, no pesado, no incómodo, lleno de la sensación de que finalmente habían encontrado la armonía. Finalmente sus respiraciones se sincronizaron. Cuando Alex se puso de pie, caminó con cuidado llevando a Henry como si fuera un objeto sagrado. Se acercó a la cuna y colocó con cuidado al bebé en ella, sosteniendo su cabeza y bajando suavemente su cuerpo. Se aseguró de que las mantas quedaran bien ajustadas. Henry no se movió en absoluto, solo respiró suave y tranquilamente. Alex se quedó allí un momento. Observé cómo su pequeño pecho subía y bajaba. El mundo parecía tranquilo de una manera que ya no le asustaba. Se dio la vuelta y los vio a los dos de pie, no muy cerca el uno del otro, con los ojos brillantes. No se tocaron de inmediato, pero ya no había distancia entre ellos. Alex sintió claramente el cambio. Ya no era solo un director ejecutivo que gestionaba resultados, sino un hombre que aprendía a cultivar el talento. Una forma de quedarse, una forma de amar sin control. Tuna también lo sintió. La soledad que había marcado sus días había cambiado de forma. Seguía siendo madre, seguía teniendo responsabilidades, pero ya no estaba sola. Alex se acercó con la voz baja. «Lo haremos de nuevo mañana». Tuna asintió con una leve sonrisa en el rostro. «Sí». Ella dijo. Ambos permanecieron en silencio escuchando la respiración pausada de Henry y el ritmo sincronizado de dos corazones adultos que finalmente latían en la misma dirección. Comienza un nuevo capítulo en silencio, sin dramatismos, tranquilo, profundo y lleno de esperanza. En una mañana tranquila en casa, Tuna le enseñó a Alex cómo aprender a sostener de forma segura a Henry de 2 meses de edad, cómo cambiarle los pañales, calentar los biberones y calmarlo cuando llora. Alex, que estaba acostumbrado a un control estricto en un entorno corporativo, me sentí abrumada y confundida cuando me di cuenta de que el cuidado infantil no podía gestionarse como un negocio. Prepararon sus carritos de la compra y fueron al supermercado. Alex se encontró frente a una sección de artículos para bebés abarrotada y tuvo que elegir la fórmula adecuada y otros artículos necesarios. Cuando Henry de repente comenzó a llorar, Alex estaba decidido a intentarlo. Sostuvo a Henry tal como Na le había enseñado y calmó al bebé con suaves palmaditas y susurros delicados, transformando su relación de maestro-alumno en la de verdaderos compañeros. De regreso a casa, Alex con naturalidad cargó a Henry mientras Tuna ordenaba y el apartamento se sentía más ligero. Cocinaron juntos, compartieron historias tranquilas y disfrutaron de una comida sencilla mientras Henry reía entre dientes cerca de ellos. Por la noche, Henry mamaba plácidamente en los brazos de Alex y Alex lo colocaba con cuidado en su cuna. Tuna se dio cuenta de que ya no estaba sola y prometieron hacerlo juntas. Uzi không mất thời gian để giải thích, cậu nhìn thẳng vào mắt. Cậu nói chồng như không được đầy quyết tâm, anh cần hiểu. Em theo dõi ông Tấn và mẹ. Họ không chỉ phản đối chuyện anh và Tử Tiêu mà đang chuẩn bị một kế hoạch nguy hiểm hơn. Một kế hoạch có thể hủy hoại tất cả. Anh sợ họ sẽ làm hại đến chính mình và vì các con gái yêu thương nhất. Nhờ vậy, đứng cõi gật đầu tiếng nói chắc nịch, anh cứ giao cho em cảm nhận được sự mạnh từ sự ủng hộ ấy. Uzi đặt tay lên vai em trai lòng nhẹ. Phần nào cơn giông bão u ám đang vây quanh họ. Trong lúc đó, ở một góc khuất mờ ảo của con phố, chiếc xe đen bóng lặng lẽ đậu dưới nước mưa. Mờ ảo bên trong bóng đội ngủ trùm kín mặt. Giọng nói kẻ vang lên đầy đe dọa như một lời cảnh báo lạnh lùng.
kế hoạch đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ khiến họ trả giá. Không khí không chỉ tình yêu mà còn cả mạng sống của những kẻ dám cản đường. Chiếc xe nặng rời đi để lại màn đêm lạnh lẽo và những giọt mưa không ngừng rơi, như một lời báo hiệu cho những âm mưu ngầm đang dần hé lộ.